Bien, quería hablar hoy sobre un tema bastante importante para todos los que hemos decidido seguir al Señor, y lo he titulado así: el cumplimiento del propósito eterno de Dios. El cumplimiento del propósito eterno de Dios. A través de una pregunta que surgió la semana pasada, me puse a estudiar, a indagar sobre este tema y pude comprobar cómo a través de lo largo de las Escrituras, el plan, el propósito que Dios tiene para con la humanidad se ha ido cumpliendo, se ha ido manifestando, y nada puede detener ese plan que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Nada. Yo lo he visto a través de los siglos, a través de las cosas que sucedieron, guerras, pestes, el tratar de hacer desaparecer su pueblo. Nada detuvo ni va a detener el cumplimiento total de ese plan que Dios ha determinado para la humanidad. En el año 2018, en el 2019, a final del 2019, comenzamos hablando sobre este tema, sobre el propósito eterno de Dios. Y habíamos confeccionado esos carteles, ahí hay uno, había otro acá atrás, y le voy a pedir a Diego si se puede acercar y leerme la definición que habíamos dado en ese tiempo sobre nuestra participación en el propósito eterno de Dios. Yo de acá alcanzo a divisar unas letras, no todas. Pero ¿qué dice, Diego? La definición, la parte de abajo, ¿qué dice? La voluntad del Padre de darse a conocer a través del Hijo, impartiéndose en la Iglesia para que todo sea reunido en Cristo y Él sea el todo en todos. Amén. Ese es lo que entendimos para definir el propósito eterno de Dios. La voluntad de Dios de darse a conocer a través del Hijo, ¿no es cierto? A través de Jesucristo, utilizando la Iglesia, si podremos tener ese término, la Iglesia para dar a conocer al Padre, con el propósito de reunir todas las cosas en Cristo y que luego el Padre sea el todo en todos nosotros. Pareciera medio complicado de entenderlo, ¿no? Pero bueno, eso es el desafío de esta noche, de esta tarde-noche, de poder dar un mayor entendimiento a este propósito eterno de Dios. Acompáñame a Efesios 3, verso 10. Aquí habla el apóstol Pablo y comienza a darnos una definición sobre el propósito eterno de Dios. Efesios 3, 10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a leerlo también en la versión NTV, que está un poquito más fácil de entender. Y dice así la versión NTV, dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la Iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Como les decía al principio, aquí el apóstol Pablo nos hace mención de este propósito eterno de Dios, que lo hizo en Cristo, dice, y va a utilizar a la Iglesia para dar a conocer su propósito a toda la tierra. Todo creyente, toda persona que ha decidido seguir a Cristo, tiene que saber de que Dios tiene un plan para su vida y que ese plan está resumido en su propósito eterno. En una ocasión Jesús le dijo a sus padres: debo ocuparme de los negocios del Padre. Es un sinónimo del propósito eterno. En otra ocasión, el Señor llama a unas multitudes para darlo a conocer al Padre. Eso es lo que Jesús decía:
vengo aquí para dar a conocer al Padre. Este propósito eterno lo explica magistralmente el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versos 9 y 10. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo. Verso 10. ¿Qué es lo que Dios se propuso? ¿Cuál es la voluntad que Dios dio a conocer? Lo que dice el verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Reunir qué? Las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. También vamos a leerlo en la NTV, por favor. Efesios 1:9 dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Verso 10, y aquí relata cuál es el plan de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo, también como las que están en la tierra. O sea, podemos ver claramente el deseo de la voluntad de Dios de reunir en Cristo todas las cosas que están en el cielo y están en la tierra. Ahora, las hermanas habían estado estudiando, haciendo un estudio la semana pasada y surgió esta duda. ¿Qué significa esto de reunir todas las cosas en Cristo? ¿Cómo lo podemos entender con nuestra mente natural, esta verdad espiritual? Y me puse a estudiar ese versículo, el verso 10, capítulo 1, verso 10 de Efesios. Y ahí la palabra clave es la palabra reunir. Esa palabra en el griego antiguo se nombra anakephalao. Anakephalao. La palabra ana significa arriba y kephalao significa cabeza. Arriba, cabeza. Dios se propone reunir todas las cosas en Cristo a través de la iglesia. Esto de reunir tiene que ver como Cristo es la cabeza de todas las cosas. Reunir todas las cosas bajo una cabeza, bajo un señorío, bajo una autoridad. Eso es lo que se ha propuesto Dios. Reunir todas las cosas, dice, que están en el cielo, todas las cosas que están en la tierra, bajo la autoridad, bajo el señorío de Cristo como cabeza. Como esa cabeza que está arriba, que está por encima de todo. Y estuve pensando recién y viendo la letra de las canciones que cantaban los chicos, y yo decía, estos me han estado espiando el bosquejo de lo que yo iba a predicar. Anoté acá las letras de las canciones porque yo soy un nabo para recordar las letras de las canciones. Pero la segunda canción que cantaban, creo que se llama Doxología, la letra de esa canción decía, toda potestad, todo poder, toda autoridad, todo dominio está en Cristo. La otra canción que cantaban, Verdad y Luz, la letra de la canción decía, todo el universo gira en ti, Jesús. El centro de todos es Jesús. El centro de todo es Cristo. Qué coincidencia, ¿no? Con lo que le estoy expresando. Con la voluntad de Dios de poner a Cristo por cabeza de todo, con todo dominio, con toda autoridad, con toda potestad. La palabra cantada refleja en su letra cada verdad que está escrita en la palabra de Dios. Reunir todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Vamos a leer un par de versículos más que hablan
y nos dan un poquito más de claridad sobre este propósito y la forma en que Dios lo está desarrollando en nosotros. Efesios 1, verso 16 en adelante. Dice el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Recuerden que estamos hablando de Cristo. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19. ¿Y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Acá está hablando del poder de Dios. Ese poder de Dios, verso 29, dice: el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y mire lo que dice el verso 21 en adelante, dice que Dios con su poder lo levantó a Cristo desde los muertos, dice, y lo sentó a su diestra, dándole autoridad sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22, acompáñeme por favor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios ya le dio a Cristo esa autoridad, ese poder, lo sentó a la diestra de su poder y lo ha puesto por sobre todas las cosas. En el libro de Filipenses dice que el Señor le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces el propósito eterno de Dios es el de traer todas las cosas nuevamente sobre el gobierno de Cristo. Continuemos por favor en Colosenses, capítulo 1, versos 19 y 20. Continúa el apóstol Pablo hablando sobre este tema del propósito eterno de Dios y su cumplimiento a través de los tiempos. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué cosas? Las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nuevamente el apóstol Pablo afirma esta verdad, la autoridad que el Padre le dio al Hijo para someter todas las cosas bajo su señorío, bajo su autoridad. En Juan, capítulo 1, verso 3, el apóstol Juan dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo nos lleva a la centralidad de Cristo, al poder, a la autoridad de que el Padre le ha dado a Cristo por sobre todas las cosas, dice, por sobre todo principado, por sobre todo poder. Ahora, la consumación de este propósito eterno, y aquí es donde entra la iglesia, donde entramos y somos involucrados cada uno de nosotros, yo entiendo que el Señor la lleva a cabo a través de dos etapas. La primera etapa es la conformación de la iglesia del Señor. Esta primera etapa tiene la iglesia del Señor como meta, donde nos nuclea a todos aquellos que voluntariamente hemos decidido someternos sobre el señorío de Cristo. Dios reúne en Cristo a sus escogidos, aquellos escogidos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo.
Así constituye la iglesia el Señor, aquí en la tierra. Somos nosotros los que nos reunimos, los que nos congregamos, los que manifestamos su nombre. Todos aquellos que hemos sido escogidos, dice la Biblia, por voluntad de Dios para ser sus hijos. Ese es el primer paso de la consumación del propósito eterno de Dios. Y el segundo paso, una vez que la iglesia ya ha sido conformada aquí en la tierra, es utilizar a la iglesia, como decía recién la palabra de Dios, para la consumación de los hechos. ¿Cuál es la consumación? Reunir todas las cosas en Cristo. Dios hace a la iglesia participar de esa autoridad que le ha dado el Hijo, la misma autoridad que opera en la cabeza, opera en la iglesia, porque la iglesia y Cristo son una misma cosa. Ahí ese cartel dice que somos participantes del propósito eterno. El Señor ha comisionado a la iglesia el dar a conocer al Padre en toda nación y en toda raza, hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra participación. En Mateo 28, versos 18 y 19, cuando Jesús, antes de ascender a los cielos, los reunió a sus discípulos, dice el verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿dónde dice? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No sé si usted puede ir divisando cómo esa autoridad que el Padre se la dio al Hijo, luego el Hijo se la ha entregado a la iglesia. Dice la palabra de Dios que el Señor nos ha dado la autoridad para pisotear, dice, escorpiones, para pisotear todo aquello que se pueda levantar en contra del conocimiento de Dios. Es una autoridad que Dios se la ha dado a la iglesia. Y yo quiero que usted tenga presente que cuando hablo de iglesia, hablo de usted y hablo de mí. Amén. Toda potestad me ha sido dada, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan. Somos enviados en esa autoridad. En esa autoridad somos enviados como iglesia hasta lo último de la tierra para dar a conocer el plan eterno de Dios sobre la humanidad. Este Cristo resucitado, antes de ascender a los cielos, comisiona a la iglesia y los envía en esa autoridad dada por el Padre. Por eso es que a nosotros, a usted y a mí, se nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Reunir todas las cosas en Cristo nuevamente. Amén. ¿Me está entendiendo, iglesia? Se nos ha dado una autoridad, pero también se nos ha dado un ministerio de reconciliar a la gente con Dios, de anunciarle este plan de salvación, de anunciarle que el Señor los creó bajo un propósito. Por eso es que siempre insisto en que usted y yo entendamos esto. Somos colaboradores, somos participantes de ese propósito eterno. El propósito de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso que en la madurez y en la luz que estamos recibiendo de la palabra del Señor, usted y yo tenemos que ser parte de la solución de este mundo. Tenemos que ser parte de esa reconciliación. A usted y a mí no se nos ha dado autoridad para juzgar al mundo. No se nos ha dado autoridad para juzgar al pecador. Se nos ha dado autoridad para llevarle un mensaje de salvación y acercarlos a Cristo. Amén.
Ese es el propósito por el cual Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, la oportunidad de predicar el Evangelio. Dice la Biblia que los ángeles anhelan hacer ese trabajo por nosotros, pero no se les ha permitido a ellos, se les ha permitido a aquellos que estamos aquí en la tierra y que también anhelamos la venida del Señor. Esta manifestación de la iglesia, este anuncio de las buenas nuevas, no solamente involucra a los seres humanos, sino también involucra a toda la creación de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación gime, dice la palabra de Dios, gime esperando que los hijos de Dios salgan a manifestar el Cristo, salgan a manifestar el mensaje de salvación. Porque saben que toda la creación se está deteriorando día a día. Toda la creación, a pasos agigantados, se va deteriorando. Y lo único que puede frenar ese deterioro es la iglesia del Señor aquí en la tierra. Primeramente reconciliando a los hombres con Dios, quitando todo egoísmo de ellos, quitando toda visión humana sobre los hombres, y que los hombres puedan levantar su vista al cielo y reconocer de dónde vienen todas las cosas. Las guerras, las pestes, las pandemias que estaban viviendo es el fruto de aquel hombre que se alejó de Dios, de aquel hombre que decidió vivir independiente de Dios. Pero el llamado de Dios por su amor y por los tiempos a las naciones es: volveos a Dios, acercaos a Dios, y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor en su palabra. La restauración de todas las cosas. Cuando inició la iglesia del Señor, cuando se levantó la primera voz anunciando el Evangelio, comenzó la primera oposición hacia la iglesia. Comenzó, así como se comenzó a alzar una voz para manifestar la iglesia del Señor, también se alzaron las voces de las tinieblas. Y en el capítulo 3 de Hechos, vemos al apóstol Pedro, ahí frente al pórtico de Salomón, dando un discurso a todos los judíos. Y miren lo que le decía el apóstol Pedro, Hechos 3:21. Dice, aquí en desierto, hablando de Cristo, ¿no? Dice, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, del que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Si estudiamos minuciosamente a los profetas como Daniel, como Ezequiel, como Jeremías, anunciaban que vendría alguien que en un tiempo determinado restauraría todas las cosas nuevamente. Y eso es lo que le estaba recordando aquí el apóstol Pedro a esa multitud. Esa persona, ese alguien ya vino y ustedes lo crucificaron. Fue anunciado por todos los profetas, pero ustedes no lo pudieron ver. Pero la consumación de los hechos se va a hacer, porque Dios lo dijo y Dios lo hará. Hermanos, la iglesia debe trabajar en la reconciliación hasta que Cristo venga a establecer su reino milenial, donde Cristo va a gobernar la tierra, dice la palabra, con vara de hierro. Y hasta que eso suceda, porque todavía la consumación no ha sido totalizada, la iglesia tiene que trabajar en el propósito eterno de Dios. Hebreos 2:8, miren lo que dice el autor de los Hebreos. Él cita el Salmo 8 y dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Esta es una de las profecías
en los Salmos, donde hablaban de Jesús. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Hebreos 2:8 dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El autor de Hebreos le hablaba a los judíos que querían retroceder a la ley. Aquellos que querían volver al judaísmo, les estaba diciendo, Dios ya sujetó todas las cosas en Cristo, pero aún faltan manifestarse cosas. Aún todavía esto no está consumado. Ahora, dice que en la consumación de los tiempos, en el regreso triunfal de Cristo a buscar su iglesia, luego Cristo regresa aquí a la tierra a juzgar a las naciones. Ahí va a ser la batalla de Armagedón. Pero si nosotros lo podemos ver espiritualmente, lo que va a suceder en ese momento, Cristo va a venir a establecer y a terminar de consumar ese propósito eterno que Dios dispuso desde la eternidad. Y la misión de Cristo es terminar y poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, dice la palabra. Esa es la consumación del propósito eterno. Cristo venciendo a todos sus enemigos, teniendo a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el paso siguiente es Cristo le entregará ese señorío al Padre. Esto lo dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Esto para mí es totalmente nuevo. Nunca lo había leído. Nunca tuve noción de lo que le estoy diciendo. Luego que Cristo haya puesto por enemigo a sus pies, Cristo le entrega el señorío al Padre para que el Padre sea el todo en todos. Vamos a la palabra. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice el apóstol Pablo. Pero cada uno en su debido orden. Hay un orden, hay un tiempo que se cumple. Primero Cristo, las primicias, la primicia de la resurrección. Luego los que son de Cristo seremos resucitados y su venida inminente. Verso 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Verso 25. Porque preciso es que Él, o sea Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Verso 26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas en Él, o sea en Cristo, claramente se exceptúa a aquel que sujetó todas las cosas en Él. Acá hay como un juego de palabras. Lo que está diciendo que Cristo va a sujetar todo bajo sus pies, pero no al Padre, porque el Padre fue quien le dio la autoridad a Él. Cristo va a sujetar todo dominio, toda potestad, toda nación, todo reino va a ser sujetado en Cristo, pero no al Padre, porque el Padre fue el que sujetó todas las cosas en Él. Verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo, o sea, hablando de Cristo, se sujetará al que lo sujetó a Él, a todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Hermanos, usted y yo quizás no sabemos qué nos va a pasar mañana. Usted y yo no sabemos ni siquiera cómo va a venir el año 2022. No sabemos el día que vamos a partir de este mundo, pero sí sabemos el final de la historia.
Sabemos que nos espera un destino de gloria en Dios. Sabemos que este tiempo termina con Cristo como Rey, Señor y señores, poniendo todos los enemigos bajo sus pies y entregando el dominio al Padre para que Él sea el todo en todos en la iglesia. Hasta que esto suceda, hasta que eso se consuma, usted y yo tenemos una tarea para realizar aquí en la tierra: reconciliar a todos con Cristo. Amén. Invito a los músicos que pasen, por favor. Entonces, en nuestra participación en este propósito eterno, se nos ha confiado una misión, que es la de dar a conocer al Padre, que es la de dar a conocer las buenas nuevas, que Cristo ya murió, ya venció, y que todos nosotros tenemos un lugar en la eternidad con el Señor. Hermanos, usted y yo, le hablo a la iglesia del Señor, no podemos vivir al margen de ese propósito. No podemos vivir al margen de lo que nos ha sido encomendado. Mi consejo pastoral en esta noche es, hermano, los tiempos se apresuran, los tiempos se cierran, el Señor viene pronto. Mi consejo es: involúcrate en el reino de los cielos. Involúcrate en ese vivir de buscar como prioridad a Dios por sobre todas las cosas. Da a conocer al Señor cada día de tu vida. Reconcilia a todos los que puedas con el Señor. Conducílos a los pies del Señor. Como dije en unos mensajes anteriores, mucha gente está necesitando a Dios. Mucha gente está desesperada. Mucha gente no sabe qué hacer. Doy gracias a Dios por cada varón que fue este fin de semana y pudo estar en ese lugar. Sé que muchos no pudieron por temas laborales, por lo que fue, pero los que fueron entrenados en principios bíblicos, en la verdad de lo que dice la palabra. Porque salimos allá afuera y allá afuera es una jungla. Allá afuera nos quieren comer vivos. Pero usted y yo caminamos como peregrinos en esta tierra, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted y yo caminamos sobre una esperanza, esa esperanza que sabemos cómo termina. Todas las cosas reunidas sobre nuestro Señor, toda autoridad, todo dominio, todos aquellos que se te burlaron, todos aquellos que te desacreditaron por seguir al Señor, doblarán sus rodillas un día ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Señor será el consuelo a la iglesia. Todos aquellos que hemos sufrido por la causa del Señor, todos aquellos que hemos sido discriminados por causa del Señor. Por eso es que no podemos negociar la verdad, por eso es que no podemos callar, por eso es que no podemos parar de enseñar, de animar a que sean reconciliados con Dios. Mi consejo nuevamente es esto: involucrémonos en las cosas del reino. La palabra de Dios dice que tenemos que buscarlo como una prioridad. Y luego el Señor se encargará de todo lo que nosotros necesitamos. Buscad primeramente su reino, manifestemos su reino, trabajemos para su reino, démosle a conocer. Y Él se va a encargar de todo lo que nosotros necesitamos. Porque el Señor no es deudor de nadie. Seamos participantes de esta reconciliación, participantes activos de dar a conocer la causa y el evangelio del reino. Ocupémonos de lo que Dios ha establecido para la iglesia, porque el estar en Cristo es un asunto de reino. El estar en Cristo es un asunto de gobierno. Él nos gobierna para que podamos cumplir esa misión y participar en los planes de Dios, que se van a cumplir, pase lo que pase, sea con quien sea, el Señor lo va a hacer y lo va a cumplir. Lo profetizaron los hombres de Dios. Jesús vino a consumarlo en la tierra y Jesús, el Señor, regresará en gloria a concluir la tarea que el Padre le ha encomendado. Amén. Y qué glorioso que usted y yo podamos ser parte de esa reconciliación. Qué glorioso que el Señor nos utilice para acercarnos a aquellos que necesitan del Señor. Amén. Le invito a ponerse de pie en esta noche y
y vamos a orar. Quizás sea un poquito difícil de entender este mensaje, pero yo he tratado de explicarlo en las mejores palabras naturales. Pero oro a Dios para que sea el Espíritu Santo que cada día le añada más de conocer ese plan, ese propósito por el cual el Señor nos ha traído a la tierra. El Señor no nos creó porque no tenía nada que hacer, nos creó bajo un propósito. Y dice el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. ¿Puede declararlo conmigo? Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tus planes de bien para cada uno de tus hijos, Señor. Señor, gracias porque lo que tú dijiste se cumplirá, Señor. Tenemos esa certeza en nuestro corazón, Señor. Tú no eres hombre ni hijo de hombre para que mienta. Y lo que tú diseñaste para la humanidad se cumplirá. Simplemente te rogamos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo para llevar adelante esta misión que nos has encomendado, Señor. La ayuda de tu Espíritu Santo para ser un instrumento útil en tu mano, Señor. Para predicar con denuedo tu palabra. Para predicarlo con nuestras acciones también tu palabra. Y que los demás puedan ver en nosotros al Cristo de gloria, Señor. Padre, dice tu palabra que somos cartas abiertas. Somos la Biblia que muchos leen cada día, Señor. Señor, en nuestras debilidades rogamos al Espíritu Santo poder ser una manifestación clara de tu presencia, Señor. Poder tener en claro cuál es nuestra misión aquí en la tierra. Poder tener en claro el rumbo que tú has determinado para cada uno de nosotros. Señor, gracias por esa autoridad delegada. Gracias porque se nos ha revelado tu amor, y tu amor echa fuera todo temor de nuestras vidas. Somos perfeccionados cada día en ese amor que nos da seguridad, nos da identidad, nos da sentido de propósito, Señor. Yo oro en esta noche, Señor, para que cada persona que está escuchando este mensaje le sea revelado tu plan en su vida, le sea revelada su asignación en estos tiempos, le sea revelado lo que tú esperas de cada uno de nosotros en este tiempo, y que podamos producir frutos para tu gloria, que podamos darte placer como hemos cantado en esta noche. Solo no podemos hacerlo, por eso damos gracias al Espíritu de Dios, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a ser fieles y productivos en lo que Dios espera de cada uno de nosotros, Señor. Padre, nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios en este momento, para que tú nos exaltes cuando sea necesario, Señor. Padre, gracias te damos. Gracias por la luz que se acercó a nuestras vidas. Gracias porque fuimos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. Pero ahora nuestra tarea es reconciliar a los que aún están en las tinieblas y acercarlos a la luz por tu gracia admirable, Señor. Gracias, Señor. Gracias por confiarnos tan hermosa tarea, Padre. Ayúdanos a estar a la altura de las circunstancias. Te damos gloria, Señor. Te damos honra. Te damos alabanza. Amén y amén. Adoremos al Señor por unos segundos, porque Él es digno de toda gloria.